la palabra y gozo. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, donde si hay algo que el enemigo quiere venir a robar a los hijos de Dios es el gozo de nuestro corazón. Y todo lo que el enemigo hace, lo hace con la intención de robar tu gozo. Dime tú si es o no, que cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos, ¿qué es lo primero que se ve afectado? Nuestro estado de ánimo. Y la gente pregunta, ¿y cómo está? Ay, pues aquí estoy con esta monguera y mira, esto me tiene, ando con la bata, con la chancleta por toda la casa. Porque se afecta nuestro estado de ánimo. Y es como cuando tal vez tú tuviste una semana buena y estás alegre, estás contento, pero al final de la semana te diste cuenta que en la cuenta del banco no había lo que tú pensabas que había y llegaron unos biles y como que el estado de ánimo te hizo de momento. Porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere robar nuestro gozo. Y por eso es importante venir a la casa de Dios y recibir esa infusión de gozo para que nosotros podamos seguir adelante. Porque cuando estamos contentos tenemos como hasta más fuerza, como que hasta más energía. O sea, y Dios quiere, y la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. So, necesitamos ese gozo de Dios y en la palabra podemos adquirir eso. Así que esta mañana el mensaje duró yo creo que menos de 30 minutos. So, el mensaje no es muy largo hoy. Pero hay algo muy importante que quiero compartir con cada uno de ustedes. Estamos hablando bajo el tema el reino de Dios entre nosotros. Y estuvimos enseñando el domingo pasado a qué se refiere la Biblia cuando Jesús comenzó a anunciar: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, y le encomendó a sus discípulos: vayan por ahí diciendo arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Esto tenía una razón de ser. Esto tenía una razón de por qué este anuncio de que el reino de los cielos se había acercado. Y dice en Mateo capítulo 4, verso 17, dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estuvimos enseñando que cuando Jesús comenzó a enseñar sobre el reino de los cielos, estaba hablando del gobierno o el sistema operacional del reino de los cielos que ahora estaba a nuestro alcance. Y estuvimos viendo también que el reino de las tinieblas es otro sistema, otro tipo de gobierno que está también aquí en la tierra, que es el gobierno que, y no estoy hablando de un gobierno natural, es un gobierno espiritual que ha mantenido a la humanidad bajo opresión. Y estuvimos enseñando cómo el gobierno de las tinieblas es el que promueve, propulsa lo que es la opresión, la tristeza, la escasez, la necesidad, la enfermedad, todo lo que viene a tratar de dañar tu alegría, tu paz, tu destino. Pero cuando Jesús comenzó a anunciar el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué Él comenzó a hacer? Él comenzó a demostrar los beneficios de este reino. Él no solamente lo anunció, sino que entonces comenzó a sanar enfermos, a resucitar muertos, comenzó a echar fuera demonios, hizo milagros de provisión cuando multiplicó los panes y los peces, cuando vino aquella pesca milagrosa. ¿Se acuerdan cuando Él entró en la barca con Pedro y le dijo: tira la red? Y Pedro le dijo: Jesús, yo he estado pescando toda la noche. Pero Pedro siempre tenía como una explicación para todo. Pero porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Y aquella red se rompía de tanto. ¿Qué estaba haciendo Jesús y por qué Él hacía tantos milagros diariamente? Él estaba no solamente anunciando, sino que Él estaba demostrando el beneficio que era el que nosotros creyéramos y entendiéramos que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y cuántos de ustedes saben que muchos de nosotros en muchas cosas, especialmente cuando tú vas a adquirir un producto, tú quieres que primero te demuestren cuán bueno es el producto? ¿Verdad? Yo hablaba esta mañana de que hace muchos años atrás, cuando mis hijas tenían 2 o 3 años, eran muy pequeñas, alguien vino a casa para enseñarme el vacuum cleaner Rainbow. ¿Cuántos saben lo que es el vacuum cleaner Rainbow? ¿Cuántos tienen uno? Algunos dicen tuvimos, otros dicen tuvo uno. Pues eso fue tal vez hace como 12, 13 años atrás, o maybe more. Y todavía lo tengo, claro, ya no tiene las 30 y pico de piezas que traía, tal vez quedan 4 piezas, o sea, el motor, el tubo. Pero cuando vino esta persona a la casa, mi esposa mantenía la casa
limpia siempre, se veía la casa inmaculada, y teníamos un juego de comedor y de sala, que algunas piezas eran de lo que se llamaba, o todavía se llama, mimbre, ratán, que eran como, eso estaba bien de moda en ese tiempo, y él dijo, yo les voy a hacer una demostración. Y entonces él sacó el tubo del vacuum, le puso como un papel, y entonces lo volvió a cerrar para que todo lo que recogiera viéramos ahí, y lo pasó por aquella mesa. Esa mesa la compramos nueva y nunca habíamos tenido ningún perro, ningún gato en la casa, y cuando él quitó eso estaba negro y como con pelos de gato, y yo, ¿de dónde salió eso? Y él dice, no, esas son, y entonces ellos te empiezan a hablar de las bacterias que uno no ve, pero que por la noche salen y te comen la piel, y entonces uno, ya sea por miedo o por convencimiento, uno compra el producto. Y cuando saben que esos Rainbow no son baratos, o sea, valen sobre $1,000. Y entonces él me dijo, no, pero, y entonces mira, entonces usan tus niños, tú tienes 2 niñas pequeñas. Y tú no quieres que esas niñas se enfermen con el ácaro, con los gusanos, con las cosas que tú no ves que hay por ahí. Y nosotros, está bien, queremos el vacuum, lo queremos. Y nos convenció, y entonces, aunque no teníamos el dinero completo, le hicimos unos cheques postdatados. Bueno, historia larga, corta, todavía el vacuum está por allí, todavía funciona, todavía prende, ya tose un poco antes de chupar, pero está allí todavía. Pero lo que te quiero decir es que si así es como en lo natural, o sea, a veces necesitamos ser convencidos. Jesús sabía que dentro de nuestra mente humana el pueblo necesitaba ser convencido de lo que él estaba enseñando, y que no iban a aceptar meramente, oh sí, el reino de los cielos se ha acercado, sin él tomar un tiempo para demostrar los beneficios que habían dentro de este reino. Y por eso Jesús comenzó a demostrar los beneficios de este reino, que siguen siendo los beneficios que este reino provee para ti y para mí hoy. Entienda bien, en el mundo operan 2 gobiernos, 2 sistemas. Opera el reino de las tinieblas, y por eso todo el mal, toda la opresión, todo el pecado, toda la maldad que vemos. Pero opera también el reino de Dios, que es un reino mucho más poderoso que el reino de las tinieblas. Y tal vez tú dices, bueno, si es mucho más poderoso, ¿por qué sigue dominando el reino de las tinieblas? Porque la gente elige permanecer bajo ese reino. O sea, cambiarnos al reino de Dios y a sus beneficios es una elección a través de la fe, y vivir bajo los beneficios también es una elección de vivir en fe y creer que eso es para nosotros hoy también. Amén. Así que estoy nada más que repasando lo que cubrimos, pero estuvimos hablando que en el reino de las tinieblas hay esclavitud, hay opresión, hay enfermedades, hay escasez económica, hay tristeza y hay desesperanza. Estas son las opresiones que este reino viene a poner aún sobre los hijos de Dios, que no han entendido los beneficios que usted tiene y el derecho de reclamar para su vida lo que el gobierno o el reino de los cielos tiene, que es abundante salud, abundante provisión, abundante paz, abundante éxito, abundante alegría. Amén. Así que Jesús fue anunciando el reino, Jesús fue demostrando el reino, y asimismo encomendó a sus discípulos que hicieran. Los envió y les dijo, anuncien que el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, echen fuera demonios, demuestren los beneficios de este reino. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes saben que Dios nunca podrá libertarte de un problema del cual tú no conozcas la verdad de lo que Dios ha dicho o prometido al respecto? Amén. O sea, para que Dios pueda ayudarte, por ejemplo, en tu área financiera, tú tienes que estar claro y creer en fe lo que Dios ha dicho respecto de tus finanzas, de lo que Él va a hacer. Es igual cuando tú estás enfermo, Dios no puede venir y sanarte si tú aún no has creído, aceptado que ya Él pagó el precio por tu sanidad y que por sus llagas tú has sido curado. Cuando tú entiendes esta verdad, la verdad entonces tiene el efecto de hacerte libre. Amén. Es como si el gobierno natural tuviera un beneficio, pero tú desconoces que ese beneficio está. Y el Obamacare, ¿qué es eso? No, eso es un ejemplo. Pero, o sea, tú tienes que saber que el beneficio existe, tienes que aplicar y solicitar el beneficio, y entonces el beneficio te va a ser dado. Pero si tú lo desconoces, entonces no vas a poder sacar ventaja. Mira lo que dice la palabra en Juan 8, 31, 32, porque el que no sabe, no sabe. El que no sabe que el beneficio está, no lo recibe. Juan 8, 31, 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué?
os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si tú logras entender que Dios es un Dios de provisión y que Él ha dicho que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que Él ha dicho que la riqueza del pecador está guardada para el justo, que tú prosperarás en todo lo que hagas, que ya no tendrás que pedir prestado, sino que tú tendrás para prestar. Cuando tú entiendes esta verdad y lo internalizas y lo crees y lo reclamas y lo solicitas y lo declaras, esta verdad va a comenzar a tener un efecto y un poder en tus finanzas, y tu situación financiera va a cambiar. Pero es lamentable a veces las cosas que oímos decir en la boca aún de los creyentes. Los otros días yo estaba en un lugar con mi esposa y de la nada salió esta mujer que estaba allí y decía, I'm broke. I'm broke. Y entonces no se quedó con eso ella sola, miró a la que estaba al lado y le dijo, and you are broke too. Sí, porque el que no ha entendido la verdad y no lo cree, entonces quiere enredar a otros también en su opresión. Y gracias a Dios la otra, con mucho respeto, le dijo, my God will provide. Y la otra, perdona, sabe. Pero, o sea, hay que entender la verdad, hay que declarar la verdad, hay que internalizar la verdad. Y cuando tú lo entiendes, tú lo internalizas, tú lo declaras, tú te niegas a declarar otra cosa, eso comienza a tener un efecto y esa verdad te hace libre. Te hace libre en el área que sea, te hace libre financieramente, te hace libre en tu salud, pero tú tienes que sostenerte en eso, porque lo hemos hablado antes, que el enemigo siempre va a tratar de moverte de tu posición de fe. Pero si tú permaneces ahí en paciencia, no, esto es lo que yo estoy creyendo, sin importar lo que tus sentidos físicos perciben alrededor, porque tus sentidos físicos te van a decir, esto no está funcionando, esto no está cambiando, mira las olas, mira el viento, se está metiendo en la barca, las cosas van de mal en peor, olvídate, deja de estar declarando esa tontería. Si tú te mantienes ahí, tú vas a salir adelante en esa situación. Pero si no, nos pasa, muchas veces nos ha pasado, tanto que criticamos a Pedro después que caminaste por el agua, mijo, te hundiste. Tanto que lo criticamos y a veces nos pasa igual. Empezamos bien, creyendo y declarando y caminando por encima del agua, pero a la que empezamos a ver los problemas, entonces dejamos que el miedo entre al corazón y nos hundimos. Ahora, vamos a seguir. ¿Cuál es la verdad que necesitamos conocer acerca del reino de Dios? ¿Y cuántos saben que Jesús fue enseñando y vemos muchas parábolas donde Él decía el reino de los cielos es semejante a, y contó muchas cosas? En el libro de Mateo nada más hay como 10 registradas. En un mismo día Él dio como 7 explicaciones y no tenemos tiempo a entrar en todas ellas, pero vamos a entrar al menos en 2 o 3 hoy para que usted entienda lo que el reino de esos cielos significaba y lo que Jesús estaba tratando de explicarnos. Número 1, yo quiero enseñarte, son 2 puntos nada más que vamos a ver hoy, que tú tienes que entender que Jesús dejó claro, nosotros somos los hijos del reino. Ustedes son los hijos del reino de los cielos. Tienes que entender esto. ¿Por qué? Porque una de las razones principales por la cual los hijos del reino no reciben bendición de Dios es porque en nuestro interior, en nuestro espíritu hay una confusión de identidad. Cuando digo una confusión de identidad, hay veces que nos sentimos que nacimos o de alguna manera nos merecemos o es lo que nos ha tocado respecto a las vicisitudes, problemas o circunstancias que nos ha tocado vivir. No, entiende bien, sí, hemos sufrido y hemos pasado por cosas porque este es un mundo afligido, esto es un mundo contaminado, pero tú eres hijo del reino y tú tienes derecho a todos los beneficios del reino. Tu ciudadanía no es de este mundo, sino es de los cielos y tú tienes todos los beneficios que haber nacido a esa ciudadanía respecta. Amén. Así que eso, entiéndalo ahí, o sea, y un hijo de un reino es que heredero de los beneficios de ese reino. Vamos al primer ejemplo, Mateo 13, 24, 26. Dice, Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse, o sea, hay una similitud, a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también
la cizaña. Esta es una de las comparaciones más importantes que Jesús hace respecto al reino de los cielos y te voy a explicar por qué. ¿Qué estaba hablando Jesús cuando habló sobre esto? Jesús estaba hablando y enseñando cómo comenzó todo este asunto y estaba enseñando cómo va a terminar todo este asunto. O sea, él estaba enseñando, mira, en un principio, o sea, estaba hablando de la creación. Estaba hablando de la creación y te voy a mostrar más adelante en Mateo 13, 36 al 40. Después que él habló eso, él habló como 7, 8 ejemplos más, pero los discípulos se quedaron estancados en esto de la cizaña. Estaban así como ustedes se ven ahora. Me perdí. Explíqueme. Y entonces, aunque él siguió hablando, cuando volvieron a la casa y despidió la multitud, los discípulos vinieron donde él, y te lo voy a leer ahora. Mira, nos explicas el primer ejemplo. Jesús tenía que tener una paciencia con esa gente. Yo le he dicho que me dé de esa paciencia. Porque ellos se quedaron perdidos en el ejemplo de la cizaña. Como ustedes me están mirando ahora también. Pero yo se los voy a explicar. Mira, para que veas, en el verso 36 del capítulo 13, dice, entonces dejó la multitud y entró a la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, mira, explícanos la parábola de la cizaña. Yo estoy seguro que mandaron a uno que hablaba así. Ellos no sabían ni cómo acercarse a él, porque él habló allí como de 10 ejemplos más y ellos decían, ¿cómo le decimos esto a este? Él habló allí como 20 cosas y nosotros estamos todavía con la cizaña, el trigo. ¿De qué habló? Y mandaron a uno, tal vez el más atrevido. Jesús, mira. Y Jesús, ajá, ¿qué? Explícanos lo de la cizaña. Nos quedamos en el primer ejemplo. Y ahí dice, y respondiendo, pero yo creo que en realidad lo que decía es, y respirando. Oh my God, miró para el cielo así, yo creo que se mareó un poco y todo. Ya, y todo lo que yo hablé allí, esta gente se quedó estancado en el primer ejemplo. Oh, wow. So, en vez de respondiendo, yo creo que decía, y respirando, él dijo, miren, mijos. Y aquí la explicación y por qué yo les digo que lo que él estaba hablando al principio, estaba hablando de la creación y todo este asunto, cómo comenzó y cómo va a terminar. Dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Cuántos de ustedes saben que en el Nuevo Testamento cada vez que dice el Hijo del Hombre se refería a quién? A Jesús. So, podemos inferir que él está diciendo, el que siembra la buena semilla es Jesús y el campo es el mundo. Jesús explicando. Y la buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes? Nosotros, los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Y ahí todo el grupo hizo, ¡ah! ¿Qué estaba explicando Jesús? A través de esto estaba diciendo, mira, así fue como el asunto del gobierno en la tierra, el reino de los cielos, así fue como comenzó. O sea, sembramos una buena semilla que fue la creación, pero vino el enemigo y levantó su semilla también y sembró la cizaña. Pero entonces no podíamos arrancar la cizaña porque hubiéramos arrancado también nuestra creación. Solo hemos dejado ahí, pero va a venir el tiempo cuando sea el fin del mundo donde entonces se va a separar lo que es la cizaña de lo que es el trigo y la cizaña va a ser echada en el fuego. So, Jesús estaba enseñando a través de esta parábola cómo fue que todo este asunto del reino de los cielos en la tierra comenzó. Para entonces explicar ahora por qué el reino de los cielos volvía a acercarse a la tierra. Amén. ¿Está más claro? Diga conmigo. Oh. Por favor, al final de la reunión no venga donde mí. ¡Qué cizaña! Y como otros 4 allá esperando. Porque lo mandaron.
Sí, porque mandan a uno, entonces si uno le contesta, pero ¿de qué está hablando? Entonces los otros 4, como que ellos no fueron. Bueno, vamos a seguir. Número 2, ok, eso era el punto 1, es importante. El punto era que usted entienda, nosotros somos los hijos del reino, y todo esto comenzó cuando en un principio Jesús vino y plantó la semilla, la creación. El enemigo vino a tratar de contaminarla, pero esto va a tener un final donde entonces la cizaña va a ser apartada del trigo. Jesús estaba enseñando sobre el reino de los cielos, y por eso decía, el reino de los cielos es semejante. Él estaba explicando, así fue como comenzó el reino de los cielos establecido en la tierra. Número 2, y el segundo punto y que vamos a cubrir hoy, es que usted tiene que entender, nosotros somos ese tesoro escondido que el Rey de los cielos ha venido a buscar. Tú eres ese tesoro. Tú eres ese tesoro importante. Dile al que está a tu lado, tú eres ese tesoro. Dile, tú eres importante. Y a lo mejor algunos dicen, ya, ahora, ¿verdad? Now, porque estás en la iglesia, porque el pastor lo dice, pero esta mañana te pusiste bien mal criado y me saliste. Ya, slow. La causa principal del acercamiento del reino de los cielos es nuestro rescate. O sea, el propósito, Dios estaba muy feliz en el cielo y allá todo estaba bien. La única razón que el reino de los cielos se ha acercado es por causa tuya y por causa mía, porque Dios vio y dijo, mi tesoro está allí. Lo que yo sembré en un principio lo he encontrado, y es necesario que vayamos con todo nuestro gobierno, con todos nuestros beneficios, con todo nuestros recursos a rescatarlos y sacarlos de esa opresión, y que ellos entiendan que ellos son mi precioso tesoro. Oh, pero el enemigo tiene una habilidad única de hacernos sentir basura, que no valemos nada, que a Dios no le importa, que Dios no nos escucha, que estamos abandonados en este mundo. ¿Ven? Porque estoy solito. El reino al que pertenecemos ha venido a nuestra ayuda, ha escuchado nuestro clamor. Beto Phone Home. ¿Cuántos se acuerdan de la película de E.T.? E.T. Phone Home. Los jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué charrería? Pues eso para nosotros es, para nosotros eso era como, ¿cómo es que se llama la película que a ellos les gusta mucho ahora? No, Frozen no, ¿ah? Hunger Games. That was our Hunger Games. Pero nunca hicieron una parte 2. Mateo 13, 44, 45. Los jóvenes dicen, gracias a Dios que yo no nací en esa época, si esos eran los monstruos que iban a estar en las películas. Mateo. Si hubieras estado ahí, tú hubieras amado a Haití. Lo hubieras querido con el corazón. Cuando se murió, todos lloramos. Y cuando voló en la bicicleta, todos. Ya, vamos a seguir, hermano. Mateo 13, 44 al 45 dice, y el reino de los cielos es semejante, míralo explicando, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. ¿Y qué dijo Jesús que era el campo? El mundo, lo vimos en el verso anterior. Es un tesoro escondido en el mundo al encontrarlo un hombre. Y si en el verso anterior habló que el Hijo del Hombre se refería a quién, a Jesús, ¿a quién se refiere aquí cuando dice un hombre? Al Padre. Que encontrarlo un hombre, el Padre lo vuelve a esconder. ¿Se acuerdan cuando hablamos que Dios nos esconde? Lo protege. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene, que era todo lo que el Padre tenía. El Hijo, Jesús, y compra aquel campo, el mundo. Eso es lo que dice en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿qué? Al mundo, aquel campo que dio, ¿qué? A su Hijo unigénito, para que todo el que en él creyera no se perdiera y tuviera vida eterna. So Dios primero, fíjate, Jesús primero explica, o sea,
cómo comenzó todo esto, pero ahora dice, ¿por qué ha venido? Porque hay un tesoro escondido que mi padre vio, y cuando vio y encontró ese tesoro que le pertenece, me envió a mí, a su hijo, como sacrificio para rescatar y comprar de vuelta ese gran tesoro. El sacrificio de Cristo fue por nuestro rescate. Mira cómo dice el verso 45, y esto se pone mejor aún. Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader, y ahí se está refiriendo otra vez al Padre. Recuerden que Jesús enseñaba en parábolas para que los religiosos y esta gente que lo que venían era molestar no entendieran, pero los hijos entendieran, aquellos que realmente tenían fe. Dice, semejante a un mercader que busca perlas finas. ¿Y quién usted cree que son las perlas finas? Nosotros somos esas perlas finas. Y dice, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía. ¿A quién? Al hijo. Y la compró. Jesús estaba explicando, o sea, todo esto mi Padre lo hizo al encontrar lo que más valioso es para nosotros, o sea, nuestra creación. Y he venido a sacrificarme para poder recuperar de vuelta lo que a nosotros pertenece. Pero mira cómo los ejemplos que Jesús usa para describir cómo Él nos ve y cómo el Padre nos ve. Tesoros, perlas, amén. Así que usted, hermano, usted comience a verse como Dios se ve. Usted comience a declarar que usted es lo que Dios dice que usted es. Que usted vale de verdad, que usted es una piedra preciosa, que usted es una perla, que usted es oro. Y si alguien no está dispuesto a pagar el precio de lo que usted vale, bye, bye, pim, plim. O sea, aquí no es que se vaya, que se vaya. Cuando los hijos del reino, déjame decirte algo, de Dios claman a Él, el cielo completo se moviliza. Hermano, Dios no puede soportar ver a uno de sus hijos entristecido llorando. Hay gente que dice, no, Dios no se mueve por lágrimas, Él se mueve por fe. Mira, come on. Sí, la fe es lo que nos da acceso a las promesas de Dios. Pero qué padre que no vea a un hijo entristecido y llorando, se le conmueven las extrañas por dentro y no está aquí buscando la manera de salir al rescate de ese hijo y de buscar la manera de decirle, tú tienes un padre, tú no eres huérfano y yo vengo aquí a protegerte. Y déjame decirte algo, nosotros, aunque muchos de nosotros o algunos de ustedes tal vez el padre biológico les abandonó o no estuvo presente, tú tienes un Padre celestial que cuando tú te entristeces, Él se conmueve y Él viene a tu ayuda. Aun cuando tú te has apartado o has tomado malas decisiones, Él te sigue amando igual. Dios te sigue amando igual, hermano. No importa a veces los errores que hayas cometido. Y yo en esta mañana traje un video que quiero que ustedes vean, que ha estado ya corriendo las redes por un tiempo, pero que fue un video tomado en realidad en un campo salvaje, pero que le hicieron una adaptación con unas letras que expresa muchas veces nuestra condición real y expresa lo que es esa misericordia y ese amor de Dios. Y yo quiero presentarte este video para que tú entiendas cómo Dios se siente respecto a nosotros y la disposición de Dios de siempre venir en nuestra ayuda.
1, 2, 1, 2. Ahora sí. Hermano, isn't that great? O sea, el osito gritó, ya estaba sangrando y lo que él no sabía que atrás estaba Daddy. Y el tigre ese tuvo que irse porque la protección de Dios estaba ahí como lo está con nosotros. Hermanos, déjame decirte algo. Dios no quiere ver ninguno de sus hijos entristecidos. Y tal vez sí, a veces que se levantan cosas que nos entristecen un poco, pero esa tristeza se tiene que ir, hermano. Esa tristeza se tiene que ir. Dios quiere ver a sus hijos alegres. Es parte de la opresión del enemigo vernos tristes, vernos atribulados, vernos cargados. Pero mira lo que dice la palabra en Juan 11:33. Dios es un Dios que se conmueve. Dice, cuando Jesús la vio llorando a María, su hermano Lázaro había muerto. Dice, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Hermano, Dios se conmueve cuando sus hijos están tristes. Hermano, Jesús no se entristeció porque Lázaro murió. Él había dicho ya que él venía a despertar a Lázaro. Se entristeció al verla a ella triste. Mira lo que dice Apocalipsis 7:17. Dice, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Hermano, yo no sé si alguna vez alguien se ha acercado a usted llorando y usted se conmueve, aunque el problema no es suyo, y usted le limpia las lágrimas y le dice, mira ya, tranquilo, todo va a estar bien, y usted abraza a esa persona porque usted no quiere ver a esa persona triste. Cuanto más Dios no quiere ver triste a ninguno de sus hijos. Y termino en Salmo 30:11, donde dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. Y cuando dice desataste mi cilicio, ¿qué quiere decir? Me quitaste el manto de luto. Oh, hermano, el enemigo siempre va a tratar de todas formas de poner un manto de tristeza sobre nosotros. O sea, el enemigo va a tratar de utilizar los problemas, circunstancias, situaciones para tratar de opacar y apagar esa chispa o esa alegría que tal vez en un momento dado había en tu corazón. Pero Dios viene, siempre que clamamos a Él, siempre que venimos a Él, Él viene a quitar ese manto de tristeza y dice, y me ceñiste de alegría, me vestiste de alegría. Oh, hermano, déjame decirte algo. Hay circunstancias que tal vez tú has estado atravesando, cosas que por mucho tiempo has esperado que sucedan y tal vez no han sucedido. Pero si tú permaneces esperando y creyendo en el Señor, hay cosas que en un abrir y cerrar de ojos, te profetizo hoy, van a cambiar en tu vida. Circunstancias que van a cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que tal vez por años han sido de una manera, pero cuando Dios decida que hasta aquí llegó esto, hasta aquí llegó